Martín, el crecimiento de las derechas populistas en Europa, que es una tendencia, que es eh, una real derechización de las sociedades, suponemos, antimigración y todos los demás, islamofobia y todo lo demás que está pasando. ¿A vos te parece que esto pone en riesgo la democracia, la calidad democrática? Mira, para hacer una pregunta tan corta tiene 14 aristas más o menos. Para empezar, yo creo que lo que pone en riesgo la democracia es la democracia. Quiero decir, es el hecho de que no parece, o sea, hay mucha gente a la que le parece que no está funcionando. En Europa un poco menos, en otros países, en América Latina sin duda, está lleno de personas que creen que la democracia no funciona como debe, simplemente porque es el sistema en el que han vivido buena parte de sus vidas, si no todas sus vidas, y no han vivido bien. Entonces no tienen por qué defender a un sistema en el cual tienen unas vidas que no son las que querrían y las que se merecen, digamos. No hay por qué. Nosotros tenemos una vieja fe en la democracia porque vimos cómo era lo otro, digamos. Pero para toda esa gente, no sé, de menos de 45, 50 años, que solo vivió en democracia y solo se jodió, no hay muchas posibilidades de esperar que reivindiquen ese sistema o que lo defiendan así a capa y espada, ¿no? Por un lado eso, aquí en Europa es menos intensa, digamos, el desdén por la democracia, pero no nos olvidemos que en las grandes elecciones europeas vota con suerte, no sé, el 60%, el 70%. Quiero decir, es un sistema muy paradójico que se basa en ser supuestamente la expresión de la voluntad de las mayorías y resulta que en muchos casos las mayorías no participan en él. Es decir, el caso de Estados Unidos es paradigmático, nunca llega a votar en la mitad de la población, ¿no? Y es la democracia por excelencia. Entonces, dicho brevemente esto sobre la cuestión de la democracia, yo no creo que estos movimientos de ultraderecha la amenacen particularmente, tal como es ahora y tal como son estos movimientos. Para empezar, me parece que en un punto hay, yo no sé si un error o cómo llamarlo, cuando pensamos en estos movimientos de ultraderecha, con todas las comillas del caso, porque muy a menudo son partidos, grupos, agrupaciones muy distintas entre sí, ¿no? Digo, qué sé yo, Abascal y su grupo Vox, que como saben en este momento es el tercero o cuarto en votos en España, como la ultraderecha española, y Le Pen y su reagrupamiento nacional en Francia, estuvo a punto de ganar las elecciones, hay diferencias enormes. Es decir, Abascal Vox es un movimiento nacional católico que retoma una cantidad de lo que el franquismo fue dejando por ahí y que lo reivindica y que es muy claramente religioso y muy claramente nacionalista y muy claramente de la gran derecha, así como votada por clases medias altas o clases altas, etcétera. En cambio, en Francia, digo por decirle el más cerca, el Reglamento Nacional en su mayoría lo votan clases bajas, clases obreras o lo que sea. Nunca se les ocurrió ponerse católicos, digamos. Son antimusulmanes, pero no por católicos, porque son xenófobos. Lo que sí comparten es que son xenófobos. Pero, y por otro lado, tienen como una reivindicación fuerte del viejo Estado francés, incluido en buena parte eso que hacía que lo llamáramos un Estado del bienestar, ¿no? O sea, lo que se dio cuenta Le Pen es que no podía cargarse impunemente el estado del bienestar y lo fue adoptando, cosa que aquí en España no es en absoluto así, cosa que no es en absoluto así en muchos otros lugares, para no hablar, porque no tenemos que hablar de eso, de la Argentina, ¿no? Entonces, lo que a veces me pregunto es si no les estamos haciendo de algún modo un favor al ponerlos a todos en la misma bolsa, digamos. Al armar un movimiento homogéneo
con algo que son expresiones muy distintas según cada país, ¿no? Porque al ponerlos en la misma bolsa les prestamos un poder, quizás no tengan, ¿no? Pero ahí, Martín, escuchando lo que vos estás diciendo, quizás ahí no habría que haber o buscar una coincidencia en ellos, en el ataque no sé si a la democracia en sí, pero sí quizás a la agenda liberal de la democracia, ¿no? Que se instaló muy fuertemente, la ampliación de derechos, la política de género, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿No Sí. pensás que ahí sí pusieron el foco con éxito, entre comillas, estos sectores? Sí, ahí pusieron el foco, sí, pero también con grandes diferencias. Vos pensás que Meloni en Italia, una de sus políticas básicas es cargarse los matrimonios homosexuales, ¿no? Y está con esto de que no deja que adopten hijos y que está haciendo toda una campaña fuerte contra eso. Pensá que, por ejemplo, no sé, Le Pen en Francia no dice nada de eso. Eso no es un tema que le importe. Sí hay una cosa contra, sí, todo el movimiento woke, digamos, o el movimiento progre tratando de imponer ciertas consignas y qué se Claro. puede y qué no se puede. Eso, por supuesto, que todos lo comparten, pero yo creo que lo compartiríamos vos y yo y tantos otros. Claro, Entonces, pero no van a fondo realmente lo que son las políticas, ¿no? Digo, las políticas liberales, si se quiere. algunas sí, digo, algunas se Algunas, meten con algunas, otras se meten con otros, ¿no? claro. Son muy variados, y arman como alianzas de conveniencia, que son alianzas muy contra natura, quiero decir, no tenemos que hablar de Argentina, pero el partner de Milei en España es claramente Abascal y Vox, ¿no? O sea, van a los abrazos, son amigos, bla, bla, bla. No se parecen una mierda. Es decir, uno que un No, este, es que Milei no conservador, se parece a nadie, es difícil de no, catalogarlo, ¿no? pero ahora le ha surgido a Milei en España un Mileito, que es este tipo que se llama Alvise, que no sé si Y- escucharon, que se sacó tres Sí. eurodiputados, que es muchísimo, con un partido que se llama Se acabó la fiesta, y que él sí es muy Milei, hasta rifa el sueldo. Es decir, y que tiene un discurso muy, muy parecido. Mientras que Abascal en Vox tiene un discurso totalmente distinto, de conservador, nacionalista y católico. Ahora, igual en el Parlamento Europeo se juntan, aunque están en dos sectores o en dos partidos, Sí, más o menos, votan. sí. Orbán, ¿cómo lo catalogas en esa Croacia, Orbán, todos estos, Alemania, que hoy está votando bueno, en dos estados, pero está votando, probablemente nosotros no tenemos todavía la información, pero probablemente gane la extrema derecha, eso sí, casi movimiento, se puede decir, fascista, con algunos miembros pro-nazis o nostálgicos del nazismo, como lo son, como lo es Abascal con el franquismo. ¿A vos te parece que, que no hay un punto donde se encuentran todos en No, algún lugar? no, sí, seguro que hay puntos donde se encuentran. Lo que yo digo es que hay también muchos desencuentros. No digo, por supuesto que hay puntos donde se encuentran y ellos tienden a hacer énfasis en esos puntos porque la alianza les da poder, digamos. Pero esos puntos de encuentro existen. Te cuento mientras tanto que en Alemania, en uno de los dos territorios que estaban en elecciones, Turinga, ya se confirmó la victoria del AFS, del frente de ultraderecha, eh, alternativas para Alemania. sí, alternativa Sí. Deutschland, AfD, perdón, y, y lo curioso ahí, o lo espantoso, es que donde tienen mucho poder, ¿no? Mucho poder en las elecciones, es en la ex Alemania del Este, ¿no? Este, que son un poco los perdedores de la Unión, de la unión de las dos Alemanias, que están echado la bola de ser los segundones, y se encontraron con este grupo que de algún modo les promete que, bueno, que les va a devolver su lugar, ¿no? Que es un poco, ahí sí, el mismo mecanismo del Frente Popular o del reagrupamiento, perdón, del Frente Nacional, del reagrupamiento nacional en Francia, el haber podido apoderarse, digamos, de los votos de la clase obrera que se sentía desdeñada por los partidos de la supuesta izquierda.
Yo creo que lo más sorprendente y lo más este, preocupante, quizás, de todos estos fenómenos, y que sí se produce en la mayor parte de ellos, es que en muchos de los casos tienen los votos de los que hasta hace poco se suponía que eran sus enemigos de clase, digamos, los ex obreros o obreros mal pagados o de industrias que están desapareciendo o que se sienten en general maltratados por el desarrollo cosmopolita, urbano, cool, y que están encontrando su representación no en las izquierdas, como fue hasta hace 20 años, sino en estas ultraderechas. Yo creo que eso es lo más significativo de todo este fenómeno y lo más brutal, porque bueno, esto les da una base electoral y política enorme, ¿no? Martín, te quería preguntar sobre España, puntualmente, es el lugar donde vos vivís, por dos fenómenos que me parecen muy, muy interesantes. El primero, bueno, muy interesante, sino en un caso quizás preocupante. Uno es cómo se sostiene el socialismo, ¿no? El PSOE en el poder en un contexto bastante complicado y cómo Sánchez, con su habilidad política, logra quedarse en el poder. Y por otro, Sí, ¿cómo vivís vos la grieta, la polarización fuerte, claramente que hay en España? Que bueno, bueno, acá en Argentina se vivió mucho cuando fue Milei y quedó en medio de esa disputa. sí. A ver, lo de Sánchez es cierto que es bastante milagroso, ¿no? Porque ya estuvo, qué sé yo, 5 o 6 veces a punto de hundirse, y cuando es que, que está el último pelito sale del agua y Es un aparece maestro. algo como Clavero de Botticelli, ¿viste? Y vuelve Sí, ahí sí. en Mérida y les gana a todos. Es muy curioso, porque da la sensación, nadie cree que sea un político especialmente de nada, ni inteligente, ni nada, pero lo cierto es que viene zafando hace 6 años de situaciones complicadísimas, o hace más de 6 años, y bueno, y sigue ahí, con unos resultados concretos, digamos, muy buenos. O sea, si acaso el mérito acá del Partido Popular y de la derecha es haber conseguido hacer creer a mucha gente que España está jodida cuando todos los números le dan bárbaro a Sánchez. Ah, claro. Tiene mayor crecimiento del PBI de Europa, nunca hubo tan poca desocupación como ahora, la inflación es la más baja de Europa, o sea, tiene unos números increíbles y se vive, por supuesto que hay problemas y mucha gente tiene problemas, pero se vive bastante bien. En cambio, Esa, ¿qué sí. consiguió? Decime, Martín. No, 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 seguí, seguí, perdón. No, el PP consiguió en algún momento hacer creer que esto era un desastre. Instalaron incluso, ¿no? hace unos meses o hace un año el tema de la dictadura de Sánchez, que eso ya era como un delirio extremo, ¿viste? Porque le puede decir cualquier cosa, pero dictadura es otra cosa, ¿viste? Y acá lo saben. Y sin embargo se instaló, había manifestaciones contra la dictadura de Sánchez que no se sabía, nunca se supo en qué consistía. Y en cuanto a esa grieta que vos decís, yo creo que la grieta se vio muy, muy fuerte en la época del independentismo catalán. Ahí sí que realmente había una grieta, no solo en Barcelona, donde yo siempre voy mucho, entre gente, bueno, un poco a la Argentina, digamos, gente que había sido muy amiga o miembros de parientes o cosas por el estilo que quedaban de los lados distintos, sino en general, entre España y ese sector de España, ¿no? Pero eso se fue arreglando y ese es otro mérito de Sánchez, que cuando él asumió, parecía que Cataluña estaba a punto de entrar en guerra. Martín, para terminar, bueno, y agradeciéndote mucho ahora esta conversación, te llevamos, viajamos a Estados Unidos. Y Uf, la pregunta siempre se dice cuando hay elecciones en Estados Unidos, que son las más importantes de la historia, que hay un antes y un después, siempre en todas las elecciones. Pero en este caso tenemos una figura como Trump, que claramente genera, bueno, un impacto muy fuerte a nivel global. ¿Cómo la estás viendo vos? ¿Qué perspectiva tenés? Nada, ¿qué sentido de lo que puede llegar a pasar si sos optimista o pesimista sobre la elección en Estados Unidos? bueno, podríamos hablar horas de esto, pero para sintetizar un poco, 3 cositas. Una, me impresiona mucho cómo Kamala Harris hace
2 meses era impresentable, no tenía ninguna posibilidad de absolutamente nada y tenían que llevar al viejito en silla de ruedas porque Kamala Harris era la catástrofe absoluta y de pronto, en ese tiempo, en nada, se transformó en la gran esperanza, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo de los constructores de imagen y de todo ese aparato que se mueve alrededor de la política extraordinario, ¿no? Como alguien que valía menos que cero, de pronto ahora es la que nos tiene a todos esperando que, bueno, por fin detenga a la bestia. Eso, por un lado. Por otro lado, hay una tontería que a mí me tiene impresionado, y lo estaba escribiendo ayer o anteayer, seguramente para una columna esta semana. En esas elecciones votan, como decíamos recién, unos 160, 150 millones de personas, ¿no? Sobre los 330 que viven allá, y sobre los casi 300 millones que están eh, eh, autorizados a votar. O sea, es poco, es la mitad de la gente. En la democracia más modélica del mundo, uno esperaría que hubiera más gente interesada en decidir algo. Pero además, una tontería, de esos 150 millones, estaba calculando, me puedo equivocar en algún millón, unos 60 millones de ellos creen firmemente que Dios creó el mundo hace menos de 10.000 años y en ese momento creó al hombre e hizo todo tal como es ahora. Quiero decir, están totalmente en contra de la idea de que esto tiene 5.000 millones de años, evolucionó, se complicó. Ellos están convencidos de que eso, Dios nos creó hace 10.000 años tal como somos. Digo, ese es un saber básico. Tienen otros saberes básicos por ese estilo y van a decidir con sus votos los destinos de un país y del mundo. O sea, hay algo ahí que está jodido, ¿no? ¿Qué significa saber? Me preguntaba yo en esa columna, ¿no? Porque esos 60 millones que saben que Dios creó el mundo hace 10.000 Buen, años. O buen tema nosotros también, creemos lo para ver, contrario. ¿Qué significa saber? para lo que son las democracias, quiénes votan y cómo votan, es un tema permanente. Sí, Sí, Por sí, ejemplo, Elon Musk y las redes. sí. Brasil ujú. clausuró, cerró a la red ex Twitter. ¿Eso te parece que está bien? ¿O es una peligrosa medida contra la libertad de expresión? No, me parece que tiene derecho Brasil a que si un juez dice tal cosa no puede circular y el tipo que la está haciendo circular se niega a cumplir con las órdenes del juez y de la legalidad de ese país, bueno, ese país pone en marcha su legalidad para que la respeten, ¿no? No, me parece perfecto. Bien, Eh, yo estaría a favor de que en Twitter, por ejemplo, fuera obligatorio firmar con nombre y apellido. Eso Claro, me muy parece bien, estoy de acuerdo. a la cara. mucho la boludez que se dicen allá. Pero bueno, para terminar con los Estados Unidos, Sí. yo ahora estoy optimista. No sé si es porque me he dejado influir por esta máquina camalista que también ha funcionado. Funcionaron bien los asesores de imagen, ¿no? El jefe de campaña. Sí, sí, no, yo me dejé influir totalmente. No, y me pregunto si incluso una buena derrota de Trump puede ser un cambio en toda esta tendencia de la que estamos hablando en otros países del mundo, ¿no? En ese sentido, podría ser un buen momento. Si Es un realmente buen. pierde y si realmente queda demostrado que esta gente weird, esta gente rara, como la llamó el candidato a Walt, vicepresidente, Waltz, sí, sí, eh, ese genio tiene también. que gobernar, bueno, que dejemos de votarlos en muchos lugares, ¿no? Martín, nos encantaría seguir charlando, pero bueno, ya no tenemos más tiempo, así que muchísimas gracias por este momento bueno, por esta conversación. ¿Eh? Te agradecemos mucho. Nada, al Muchas contrario. gracias, Martín. Gracias a ustedes y bueno, hasta cuando quieran.